¿Qué tal? Miren, retomando el tema de intercambiador de doble tubo, bajo un enfoque riguroso, volveremos con el caso de una corriente de glicerol caliente que deseamos enfriar. En el caso anterior, habíamos comentado que el coeficiente global de transferencia de calor era constante a lo largo de todo el tubo. Habíamos dicho que no había una deformación de los perfiles de temperatura, es decir, ya les había comentado que durante el proceso de flujo, el tener una pared de calefacción de alguna manera ocasiona una deformación en los perfiles de velocidad y esto pues, nos conlleva a cambios en las capas límites hidrodinámicas y térmicas y por ello es muy probable que se requiera un ajuste adicional para obtener coeficientes de películas más apropiados. Son dos aspectos que no fueron considerados en el ejercicio anterior que me gustaría considerar ahora, que por cierto no significa que haya una gran discrepancia entre el diseño anterior y el que vamos a obtener, pero sí me gustaría platicarles cómo abordar este nuevo diseño siendo un poquito más estricto al momento de hacer la evaluación de lo que viene siendo el número de horquillas, ¿no? Para llegar al objetivo de esta corriente glicerol. Bueno, antes de continuar, me gustaría precisar un pequeño error que cometí en el diseño anterior. Es algo bastante minúsculo y me voy a la hoja de Excel, que será nuestro problema de referencia, el mismo que usamos. ¿Sí? En la misma configuración, al final terminamos con una configuración de 4x3, hablando de los diámetros de los tubos, los 7200 kilogramos por hora que había comentado. Bueno, no he cambiado nada, es absolutamente el mismo resultado. No, perdón, esta es la hoja de interés, vean, lo mismo que les comento, 2 kilogramos por segundo. En este problema obtuvimos como resultado 99 horquillas, aquí pueden ver el resultado. Incluso aquí todavía está el análisis que habíamos hecho, ¿no? Estableciendo bancos de intercambiadores en paralelo para tratar de disminuir la caída de presión. Bueno, pero bueno, esa ya es otra historia que en su momento les comenté. Miren, el error que cometí fue aquí, fue muy elemental y aquí está. Esta columna es la de glicerol y esta columna es la del ánulo. En el ánulo el coeficiente de película se denomina HO y el coeficiente del tubo, que es el del agua, vean, agua, aquí lo marco, aquí le puse tubo y bueno, aquí este es HI. Bueno, en principio no parece tan alarmante el cambio. Vean, el luz sucio de 29. Y obviamente que al etiquetar mal, pues cometí el error de haber reajustado un coeficiente que no era. Realmente el coeficiente que yo debo de reajustar es este que está en esta columna, la del agua. Es decir, yo debo de usar la fórmula de ajuste de los diámetros que vendría siendo este HI, ¿no? ¿Ok? Y bueno, reajustarlo con los diámetros correspondientes, ¿no? Como en su momento se hizo. Vean, la fórmula me indica que debo de usar, aquí por aquí la debo de tener, el diámetro arriba, el del dentro del tubo y fuera del tubo, ¿no? Y bueno, aquí ya se aprecia que tengo el 13 para el diámetro dentro del tubo y el 15 para el diámetro fuera del tubo. Lo voy a verificar, es correcto. Y bueno, aquí ya nada más tendría que volver a verificar la U sucia, la limpia. Fíjense que ya la moví del lugar. En principio esta tendría que ser esta. Y esta de arriba acá. Y listo. Ok, hice la corrección. Y esto me lleva a 87 horquillas, ¿no? No he terminado porque tengo que volver a ajustar la longitud del tubo. Y ahora sí. 82 horquillas en un pequeño error del cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Bastante fuerte, ¿no? Bueno. Y bueno, incluso en la potencia, obviamente que es una red más pequeña, pues tengo menos potencia de caída. Y vea, este pequeño error, las grandes diferencias que me puede ocasionar al momento del diseño, ¿no?
Bueno, ya corregí, ahora sí, retomo el tema que compete a esta clase, que tiene que ver con esos dos aspectos. Y bueno, vamos primero al aspecto, ¿no? ¿Cómo mejorar el coeficiente global de transferencia de calor? Bueno, tiene que ver aquí con la temática, ¿no? De los intercambiadores de calor. Y bueno, aquí vamos a suponer que en un intercambiador de calor el coeficiente global de transferencia de calor ya no es constante, que es variable y es función de una de las temperaturas. En este caso se está proponiendo que sea función de la corriente fría, de la temperatura de la corriente fría. Vean, estos coeficientes obviamente no los conozco. Y bueno, aquí la idea es esta, ¿no? Bajo coeficientes desconocidos es establecer otra vez el balance de energía, un balance diferencial punto a punto a lo largo del intercambiador basado en diferenciales de área. Y bueno, no se las quiero volver más larga la explicación, pero al final tenemos una nueva ecuación de diseño, pero fíjense, en función de los coeficientes globales de transferencia de calor a las condiciones de la terminal izquierda y la terminal derecha. Es decir, en esa nueva ecuación de diseño nosotros debemos usar mano de los coeficientes globales de calor evaluados en cada una de las terminales o de los extremos del intercambiador. Información que por cierto no conocemos, ¿no? Lo otro es que obviamente que este nuevo sistema pues ya no posee la forma o la configuración base, la ecuación de diseño, y sería interesante establecer esta configuración base, ¿no? Que sería suponer que hay un coeficiente global que representa esta ecuación. Si nosotros lo hiciéramos y hiciéramos las sustituciones correspondientes, nos quedaría la igualación de esta información. Y fíjense que esto se puede lograr si definimos que existe una temperatura representativa para cada corriente. Esas temperaturas representativas se denominan temperaturas calóricas, ¿no? Es decir, en vez de hacerlo a través de las coeficientes en las terminales, aquí lo que habríamos que hacer es tratar de encontrar esa temperatura calórica que me va a permitir obtener el coeficiente representativo del sistema, ¿no? Y bueno, después de hacer todo este proceso, bueno, se generan un conjunto de ecuaciones y bueno, la forma de calcularla no es complicado. Sí, es un poco tedioso, requiere más cálculos. Primero debo encontrar un factor Kc a través de los coeficientes globales de transferencia de calor en los extremos de las terminales, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, tenemos que calcular la relación de los deltas T de la terminal caliente y la terminal fría. Arriba la fría, abajo la caliente. Y bueno, eso no es complicado de identificar. Y ya teniendo estos dos parámetros, se calcula el parámetro FC, que es como cuando evaluamos el punto medio entre dos puntos dentro de una recta, un segmento de recta, ¿no? Nos indica dentro de un intervalo de T1 a T2 en qué posición está esa temperatura calórica. Y bueno, aquí les resalto que hay dos temperaturas calóricas, una para la corriente caliente y otra para la corriente fría. ¿Qué se hace teniendo estas temperaturas calóricas? Bueno, se evalúan las propiedades termofísicas para cada corriente en su respectiva temperatura calórica y se evalúan todos los números adimensionales y se hace todo el proceso que hicimos. Y esto a nosotros nos va a permitir ya obtener un valor más representativo, ¿no? Considerando que este coeficiente podría variar. Entonces la complejidad empieza aquí, ¿no? La complejidad empieza en que nosotros tenemos que evaluar este valor de Kc y eso significa que tenemos que volver a recalcular todo en las condiciones de los extremos del intercambiador. ¿Cómo identificar los coeficientes? Vean que aquí H hace referencia a caliente, sea cool, que es frío. Entonces yo ocupo los coeficientes de transferencia de la terminal fría y la caliente. ¿Cómo distinguirlos? Miren, no es nada complicado. Vean, nosotros dijimos que como máximo permitíamos 45 grados, pero aquí, en definitiva, nosotros elegimos un valor ya final de operación de 30 grados centígrados. Así es como se eligió este valor final ya. Es con el que estamos haciendo el diseño. Ok, este sería el valor. Bueno, voy a quitar esto ya para que aprecien. Entonces tengo dos terminales, la terminal izquierda y la terminal derecha, y no hay que dejarnos guiar por los números porque tienen características diferentes.
Fíjense que todo esto que estamos trabajando es con intercambiadores de contraflujo. Y si ustedes observan, esta terminal es más fría que esta otra. Vean, 70, 30, 45, 20. Bueno, pues este lado denominamos terminal fría y a este lado lo denominamos terminal caliente. Y aquí está, miren, ya teniendo identificado qué es cada una de ellas, podemos calcular sin ningún problema los coeficientes y los deltas C o delta 1 y delta 2. Fíjense que aquí el delta 1 debería ser efectivamente el lado izquierdo, corresponde al lado frío, vean, mientras que el lado derecho corresponde al lado caliente, ¿no? Y le reitero, tenemos que hacer este proceso, luego evaluar el FC y así obtener las temperaturas calóricas. Bueno, corregido el comentario anterior, me voy a la página. Ya trabajé la página un poco en el sentido de ir de alguna manera sustituyendo información. Y fíjense que me quedó de la siguiente manera. Generé todo en un conjunto de celdas para la terminal fría. Ahí lo que yo quiero evaluar es cuál es el coeficiente asociado a esa terminal. Lo mismo para la terminal caliente. ¿Ok? Y bueno, para evitar que el video fuera demasiado largo, ahora sí fui muy estricto al momento de evaluar las propiedades térmicas de cada uno de los materiales. Tanto para el glicerol y el agua a las temperaturas de terminal correspondiente. Es decir, de 30 a 20 para un lado y 70 y 30 para el otro lado, ¿no? Y obviamente que queda claro que 30 y 70 corresponden al glicerol y 20 y 30 corresponden al agua. Primero, ¿cómo determinar la terminal fría? Miren, es bien elemental. Pongo la función min de la columna de glicerol y me tiene que dar la temperatura mínima, o la más chica. Hago la misma función de este lado y ya, de manera automática me entrega el valor de 20 grados centígrados, que es la fría. Y lo mismo lo hago con la otra terminal, uso la función max y max. Y no hay pierde, siempre me va a dar dichos valores. Bueno, aquí lo deseable sería que tuviéramos polinomios de las propiedades térmicas de tal manera que uno al introducir la temperatura me diera en automático la temperatura. Perdón, las propiedades térmicas para una temperatura dada elegida ahí arriba. Desafortunadamente, pues no tengo esos polinomios, entonces yo tengo que recurrir a los apéndices del libro de transferencia de calor. Puedo recurrir en este caso al Manrique, desafortunadamente no viene toda la gama o los intervalos de temperatura de interés, o al Kerr. Al final del Kerr ustedes van a encontrar diferentes formas de obtener estas propiedades termofísicas, algunas que les permiten variar el rango. Según recuerdo, la viscosidad es una de ellas, el CP es otra que les permite cambiar el rango. Viene de diferentes formas, ¿no? Léalo, revíselo, van a ver que no es tan complicado. Aquí lo importante es que yo ya las encontré para ambas terminales, ¿ok? ¿Lo ven? Aquí está, como corresponde. Y si ustedes revisan estos números contra estos, diferente temperatura, yo observo, por ejemplo, que la densidad del agua de 20 a 30 no cambió mucho, ni la viscosidad ni la conductividad, ¿sí? No es un gran porcentaje de diferencia, pero el que sí me llama mucho la atención es la viscosidad del glicerol. Vean que aquí vale 0.58, mientras que aquí vale 0.05, es decir, hay un factor del 10 entre una viscosidad del glicerol entre la entrada y la salida, ¿no? Esto me podría dar indicio de que aquí algo puede afectar bastante el diseño, ¿no? Pero bueno, hasta que lo haga vamos a saber. ¿Qué procede? Bien, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Calcular la velocidad volumétrica, la velocidad lineal, Reynolds, Plan, los dos tipos de Nusselt y luego preguntarnos si está en régimen laminar o turbulento, elegir no sé qué corresponden, calcular el coeficiente de película y por último el coeficiente global de transferencia de calor limpio. Y ya de ahí con el otro valor, ¿no? Exactamente lo mismo. Vamos a tratar de que esto sea automático para hacer un copy-paste. Y bueno, lo primero que me ocupo yo es, vean, ocupo calcular el caudal volumétrico. Entonces tomo el flujo másico aquí. Y ojo, este flujo másico lo voy a ocupar abajo, por lo tanto voy a fijar el número para cuando hago el copy paste siga tomando el flujo másico de arriba. Como aquí la densidad la voy a tomar de abajo, está así, no, la pongo así dinámica, es decir, sin fijar ninguna de, ya sea ni la fila o la columna de la celda. Ya tengo el caudal volumétrico.
jalo hacia la derecha y ya quedó. La velocidad, bueno, esa es un poquito más complicada. Esta tiene que ser dividido entre el área anular. El área anular la tenemos justo acá abajo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a fijar lo que vendría siendo la fila, ¿no? Para que el cálculo sea rápido. Y bueno, jalo hacia el número derecho. Y ya tenemos la velocidad. Del Reynolds, vamos viendo. Recuerden que el Reynolds es densidad, velocidad y diámetro equivalente, que lo tengo aquí abajo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a fijar solamente lo que viene siendo la fila. Así cuando haga el copy paste no tenga que mover ningún dato más. Y ahí quedó. Ahí quedó. Me falta algo muy importante que no lo hice. Es densidad, velocidad, diámetro equivalente entre viscosidad. Ahora sí. Este es el Reynolds del glicerol y este es el Reynolds del agua. Ok, bastante los regímenes, ¿no? Este es laminar y este es turbulento. El PRAM de la misma manera, ocupamos el CP. Este hago lo mismo, fijo la fila porque es el mismo dato para todos. Me dirán, bueno, ¿y por qué no lo hago variable? Bueno, recuerden que ya hicimos el balance de energía y estar usando valores variables nos puede causar a lo mejor un pequeño error, ¿no? de cálculo. Y bueno, también hay que considerar que el CP realmente no varía tanto en este rango de temperatura. De hecho, aquí lo único que hubiera sido importante leer en cada punto de la viscosidad, porque esa sí es la que es más afectada por los cambios de temperatura. Bueno, sería CP mu entre K. Aquí esta no vamos a batallar para nada, ¿no? Esta sale directa aquí, un plan enorme, por cierto. Y esta de un valor de 4 para el agua. Recuerden que el plan del agua anda en 7, 10, temperaturas un poco más altas. Bueno, ¿qué más sigue? En teoría yo ya podría copiar esto ahí abajo, en la otra terminal. Y debería ser automático todo, ¿no? Sin ningún problema. Vamos a ver si funciona. Ok, déjenme ver que copié mal. Perdón, es que copié todas las propiedades y no debo de copiar todas las propiedades, debo copiar a partir de aquí de donde yo hice los cálculos, ¿no? Del caudal volumétrico. Ahora sí, copiamos ahí y parece que se ve bien. El Reynolds, el PRAN. El PRAN es el valor que sí yo debo de corregir. Déjeme ver qué pasó con el CP, de dónde lo tomó. Ok. Tendría que ser el CP. CP mu. Pues parece que está bien. Déjeme ver. Sí, se movió. Ok, lo voy a verificar acá arriba. Aquí está. Ah, bueno, aquí está mi error, ya lo vi. Es porque fijé la columna y no fijé en la fila. Y si eso está mal, quiere decir que el otro también está mal. Ok, ahora sí, voy a checarlo ahí arriba. Sí, como les comenté, ¿no? Y fíjense que fijé de más, otra vez. Voy a fijar lo que viene siendo el número 7 nada más. Ahora sí. Ahora sí, como le había comentado, había un número 7, ¿no? De 7 a 10, más o menos lo que viene siendo el plan del agua. Bien importante estar revisando, evitar cometer este tipo de errores, ¿no? Bueno, aquí ya cambió, ¿no? Y el del glicerol cambió bastante, ¿no? Comparado a los otros números. Bien, hasta ahorita ya tengo los números adimensionales. Hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que hemos trabajado. Por ejemplo, para el número laminar, yo lo que podría hacer es copiar la fórmula esta que ya tengo abajo y seleccionar los parámetros de interés, ¿no? Por ejemplo, para laminar el PRAN, Reynolds, que debe estar justo arriba, y este diámetro y longitud, fíjense que son los mismos que ya está tomando de aquí, de valor propuesto. Eso sí los voy a fijar con un valor peso en la parte del número para que la fila no se mueva. Por lo demás todo lo voy a dejar igual y voy a nada más a acomodar lo que viene siendo el Reynolds. Entonces lo pongo aquí. Y bueno, este es el Reynolds de acá arriba.
Y este es el pran de aquí arriba. Y fuera de ahí, ahora fijo los números aquí. Aquí está. Fijo los números. Y bueno, este debería ser el Reynolds. Ah, perdón. Aquí me lo cambió bastante. Fue hasta una celda hacia abajo. Ahora sí. Este sería el Nuzzle, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho, puedo moverlo de esta manera a ver si todo salió bien. Y, ok, eso está bien. Ah, sí. El problema de la longitud propuesta es que esa nada más la tenemos en una celda. Y yo no solamente, lo único que hice fue fijar lo de la fila. Vean que esta longitud que está dividiendo debe quedar fija en las dos cantidades. Quiere decir que lo voy a volver a hacer. Es decir, esta que ven aquí hay que fijarla toda completa, ¿no? Porque esa realmente es un solo valor. Lo voy a volver a... Ahí está. Ahora sí, vean, Pran, Reynolds me marca el diámetro equivalente en la columna que corresponde y la longitud que es propuesta, ¿no? No es la final. Y bueno, para el turbulento vamos a aplicar las mismas ideas. Vamos a copiar la fórmula. Bueno, ahorita voy a copiarlo ahí arriba. Aquí copio la fórmula. Y bueno, aquí este es el Reynolds, que sería este. Y este que ven aquí es el Pran, que sería este. Y bueno, este ya sería el cálculo en régimen turbulento. Lo voy a pasar hacia acá. Ok, también ya está como corresponde, ¿no? Y bueno, ¿qué hace el Nuzzle? El Nuzzle es con un condicionante, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿el Reynolds es menor que 2100? Si es sí, bueno, pues elígeme el Nuzzle laminar. Si es no, elígeme el Nuzzle turbulento. Y ya quedó. ¿Ven? Se quedó con el laminada porque el Reynolds es menor a 2100. Y acá pues espero que sea el turbulento, ¿no? Efectivamente quedó el turbulento. Vean que ya salió el coeficiente de película aquí. Habría que revisar que estén bien los cálculos. Lo voy a borrar porque me interesa volverlo a recalcular. Bueno, vamos a copiar esto a ver si podemos hacer un copy-paste. Y si no, ahorita revisamos que salió mal. Vean, Reynolds Pran lo hace bien. Debe tener la longitud propuesta y el diámetro equivalente. Vamos a checar que estén aquí. Está marcado el diámetro equivalente y la longitud propuesta. Perfecto, esto también está bien. Reynolds Pran es correcto. Checo acá abajo, diámetro equivalente de la columna correspondiente y longitud propuesta nomás tenemos una porque es la misma para los dos. Quiere decir que está bien. Este no tiene pierde, Reynolds Pran. Y bueno, y aquí la pregunta, ¿no? Vean, elige entre estos dos Nuzzles, dependiendo de este Reynolds, está bien. Revisa este Reynolds y contesta estos dos. Responde en función del parámetro, ¿no? Parece que está bien. Si yo lo reviso con los decimales, ahí está. Parece que es correcto, ¿no? Bien. Y este lo borro. Bueno, aquí, bueno, hay que tener cuidado, hay que recordar que esto tiene que ser en función de lo que les comenté, ¿no? Voy a agarrar lo que viene siendo el Nuzzle, es la definición general, que aquí lo debo tener por algún lado. Y bueno, el Nuzzle está aquí, vean, es por la conductividad entre el diámetro equivalente, no hay que perder de vista eso, ¿no? Este sería el Nuzzle por la conductividad entre el diámetro equivalente que lo tenemos aquí abajo. Aquí está, fijo el número, ¿no? Y ahí quedó. Y igual acá. Son los órdenes. Y bueno, hay que corregir este, ¿no? Y para corregir este, la fórmula dice que yo debo de multiplicar por el diámetro de arriba. Y este sí, este fijo, porque ese es el mismo siempre. Y lo debo de dividir entre el diámetro de abajo. Y también peso. Ahí está, ya está corregido. Lo que voy a hacer es un copy paste de todo esto que llevo, ¿no? Y luego el Nuzzle limpio, bueno, es el inverso de la suma de los inversos. Entonces sería el de acá arriba más el de acá. Y me quedaría de esta manera. ¿Qué tenemos? También lo mismo. Y bueno, aquí ya no vamos a batallar tanto.
Voy a copiar simplemente, espero que todo salga bien. Y bueno, sí. Bueno, sorpresa, ¿no? Fíjense que la viscosidad varía muchísimo y tenemos un coeficiente global de transferencia de calor de 33.7 watts por metro cuadrado grado centígrado de la terminal fría y 34.5 de la terminal derecha. ¿Razón? ¿Por qué? Y se supone que la viscosidad cambia bastante. Bueno, miren, la razón es muy sencilla de explicar. Primero, el valor del coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí?, es controlado por el glicerol. Chequen su valor con respecto a este, que es el de glicerol, y este, que es el del agua. Debido a que este es el más pequeño, este es el que controla la velocidad de transferencia de calor y este ya pasa a segundo término. Eso quiere decir que este valor depende prácticamente del valor del HO. Y el problema es que el HO, ¿sí?, es calculado a través del Nusselt, que está en régimen laminar. Y cuando evaluamos o utilizamos el régimen laminar, nosotros usamos esta correlación. De hecho, Reynolds-Prandtl tiene un nombre que se llama Peclet. Si ustedes revisan los números adimensionales, vean cómo el Reynolds lo escribí en términos de la viscosidad cinemática, y esta es la definición inicial que les mostré de Prandtl. Vean que las viscosidades cinemáticas se eliminan y vean cómo al final me queda en función de la velocidad, diámetro equivalente y el coeficiente alfa. El coeficiente alfa no es más que K entre ρ CP. Bueno, en este punto, ¿sí?, es importante entender que este producto no depende de la viscosidad del fluido. Esto quiere decir que la única variabilidad que puede tener el número de Peclet está en función de las propiedades, que es el coeficiente alfa. Y bueno, si estas cambiaron mucho, ahí sí voy a ver un cambio, ¿no? Obviamente que, como hemos comentado, el resto de las propiedades no varía tanto, no estamos viendo esa gran variación. Ahora, ¿cuándo sí podría aplicar? Bueno, podría aplicar si la parte de glicerol estuviera en régimen turbulento. ¿Por qué razón? Bueno, es que ya aquí los exponentes de Reynolds-Prandtl no tienen el mismo valor. Y he de esperar que al final este producto esté en función de la viscosidad. Y tenemos dos viscosidades totalmente diferentes. Entonces ahí sí habría observado una gran diferencia de los coeficientes globales de transferencia de calor. Pues miren, hasta ahorita lo que estoy viendo es que tristemente pues no estoy viendo ese reflejo que yo tenía esperado, pero bueno, no importa, porque lo que sigue yo es explicarles un procedimiento de cómo obtener las temperaturas calóricas. Y si hubieran esos cambios, las temperaturas calóricas nos ayudarían a observarlos, ¿no? Lamentablemente aquí no fueron muy obvios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si estas temperaturas calóricas son el promedio aritmético que habíamos comentado. Es decir, ¿vale 50 grados para el glicerol? ¿Vale 25 grados para el agua? Bueno, aquí lo vamos a saber a través de las fórmulas. Primero, el Kc se calcula a través de lo que viene siendo el coeficiente global de la corriente caliente. Y la corriente caliente dijimos que era esta de abajo. Menos la corriente fría, que es esta. Y todo esto dividido entre la corriente fría, que es la de arriba también. Ahí está. Vean que tuvimos un Kc bastante pequeño. De hecho, este Kc lo único que me está midiendo es el cambio relativo, ¿sí?, de los coeficientes globales. Por ejemplo, este punto 0,2, ¿cómo lo interpreto? Bueno, interpreto que el coeficiente de la terminal 1 a la terminal 2 ha aumentado un 2% con respecto a la terminal fría. Ese sería un significado que yo les podría dar. ¿Qué es R? R es la razón de los deltas T. No es complicado de obtener. Estos deltas T tienen que ver con los deltas de las terminales. En este caso tengo que evaluar el delta T1, que en este problema específicamente efectivamente es el lado izquierdo, ¿sí? Y no es complejo. Me voy acá arriba. Esta es la parte, ocupo la parte fría, esta es la parte fría. Hago la diferencia, aquí ya están listos y lo divido entre el delta T caliente, que está aquí abajo, ¿no? Lo pongo en el orden de mayor a menor. Ahora sí, este es el coeficiente R. Bueno, viene la parte más complicada, que es tener que digitar toda esta fórmula, y esto dice que es 1 entre Kc más
R entre R menos 1. Todo esto entre paréntesis. Y aquí, perdón, no debo de poner nombre, al menos que yo haya nombrado como etiqueta R esta celda, no lo hice. Entonces lo quito y lo corrijo. Todo esto entre 1 más logaritmo natural del KC más 1, cierro el paréntesis, aquí este, y luego divido entre el logaritmo de R. Ahí está. Me faltó poner un paréntesis, por eso me marcó el error. Cierro paréntesis. Cierro el paréntesis de todo el denominador. Vean, acabo de cerrar todo esto. Y menos 1 entre KC. Y bueno, aquí me va a indicar en qué posición dentro del intervalo obtengo las temperaturas calóricas. Ahí está. Dice que están en el valor de punto 39. Fíjense que si fuera la temperatura promedio, este FC debió haber salido 0.5. Quiere decir que las temperaturas calóricas no están exactamente a la mitad. ¿Cómo calculo las temperaturas representativas del sistema? Pues uso esta fórmula. Uso T2. Por aquí la voy a detener. T2 sería la salida. Y luego dice la fórmula que es más T1 menos T2 por FC. Y el FC lo tenemos abajo. Ok, ya. Aquí está. Esta es la temperatura calórica de la corriente caliente, ¿no? No el 50 grados que había comentado, ¿no? Bueno, esta parte ya quedó. Ahora me voy por la otra. La fórmula aquí es diferente. Aquí es T1 más FC o T1 más T2 menos T1 por FC. Yo creo que esa es la forma en que lo voy a escribir. Está invertido. Entonces aquí voy a escribir T1 de la fría más T2 menos T1 por FC. Aquí lo debo tener abajo. Perfecto. Ahí está. Y la otra temperatura calórica es de 24 grados. Bueno, ¿qué cambia ahora en el procedimiento? Ya tenemos las temperaturas calóricas. Estas propiedades que ven aquí, para el caso específico del glicerol, ya las calculé a 45 grados. ¿Ok? Ahora yo tengo que calcularlo. Bueno, de hecho, estas temperaturas ya corresponden a los de la corriente. Lo voy a verificar nada más. ¿Sí? Con la otra hoja. Sí, efectivamente, ¿no? 1245. Ok. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, aquí yo tengo que hacer una pausa, ¿no? Lo que ahora yo tengo que hacer es evaluar estas propiedades de nueva cuenta. Pero ojo, esta columna a 45 grados para el glicerol y esta columna a 24 grados para el agua, ¿no? De nueva cuenta hay que ser un poquito ya estrictos con dichos cálculos. Voy a hacer una pausa del video y ahorita vuelvo ya. Sí, efectivamente, ¿no? La información que tenía en este punto correspondía ya a la temperatura de 45 y 24 grados, ¿no? Y si nosotros la comparamos con la otra información, pareciese que es lo mismo. Voy a hacer un copy-paste, ¿no? Ojo, esta información que está aquí es del ejercicio anterior, ¿sí? Les recuerdo que aquí no cometí error, el error fue en el ajuste de lo que viene siendo el coeficiente de película, que lo había nombrado de manera alternada. Además, ni siquiera me equivoqué en el uso de la fórmula. Más bien me equivoqué en cómo había etiquetado el coeficiente de película. Entonces me copio esta información de este lado para que podamos hacer una diferencia, ¿no? 1245.187, ya cambió ligeramente en la viscosidad. La conductividad prácticamente en la misma. Aquí ya fui más estricto con el agua, vean, yo siempre usé 1000. Aquí ya se corrigió. Prácticamente aquí es la unidad, vean. Si yo jugara con los redondeos, iría a la unidad igual que acá. Y bueno, vean que no estábamos tan lejos, ¿no? Fíjense que en el agua no me generó mucho cambio, más bien lo hizo en la viscosidad. Y fuera de ahí el cambio no es tan significativo, ¿no?
Entonces hasta ahorita vamos muy parecido al ejercicio anterior, no tenemos una gran discrepancia todavía. Y bueno, en este punto que acaba de pasar, hemos obtenido las temperaturas calóricas y a cada una de ellas hemos calculado de nueva cuenta las propiedades termofísicas que nos va a permitir un cálculo más acertado, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos sustancias que son diferentes a los hidrocarburos, ustedes observarán que se batalla bastante. Pero si por otro lado nosotros tuviéramos, digamos que tenemos hidrocarburos, esto sería bastante simple de calcular. Porque el kern nos provee de un gráfico muy interesante que es este. Lo voy a rotar. Sería esto, bien. Ahí está. Fíjense cómo se calcula el FC. Primero, hay que calcular un KC y lo primero es que debo saber cuántos grados API es mi hidrocarburo y dependiendo si es un queroseno, una gasolina, un combustóleo, ¿sí? Yo voy a poder establecer los grados API de mi material. Luego elijo la variación de temperatura a lo largo del intercambiador. En este caso, si el glisol fuera, esa situación sería 30 grados, serían 70 menos 30, 40 grados Fahrenheit, que tendría que llevarlo a grado perdón, 40 grados centígrados que tendría que llevarlo a grado Fahrenheit, no recuerdo cuánto es, pero yo busco esta diferencia en una de estas curvas. Bueno, pues leo los grados API de mi hidrocarburo, su variación de temperatura y ya aquí voy a obtener un valor directo del Kc. Les recuerdo que el Kc es información de la variabilidad del coeficiente global de transferencia de calor de la terminal fría a la terminal caliente. Ya que tengo un Kc, vean, ahora yo lo voy a buscar en una de estas curvas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues la verdad lo que voy a hacer es, voy a buscar la razón del delta T de la terminal fría entre el delta T de la terminal caliente. Aquí lo voy a buscar. Y aquí lo ubique, busco la curva que corresponde y listo, voy a leer el factor FC. Y ahora sí paso directamente al cálculo de las temperaturas calóricas. De hecho, a veces el trabajar con hidrocarburos, como ustedes lo están viendo aquí, es más fácil dado que la información ya está organizada. Bueno, de este no fue nuestro caso y a lo mejor podría haber la duda de qué pasa si tengo dos corrientes con hidrocarburos. Miren, pues hay que hacer el mismo proceso, ¿sí? Que les comento, pero primero hay que calcular el Kc de ambas corrientes. El Kc más grande es el que controla la transferencia de calor, es decir, es el que va a tener el coeficiente de película más con un valor más pequeño, es decir, el que va a hacer que la transferencia sea más lenta. Entonces con ese KC me voy a quedar y ya con ese KC que les corresponde vamos a calcular el FC y de ahí se van a tener las temperaturas calóricas correspondientes, ¿no? Entonces ese es un proceso general de cálculo. Bueno, esta parte ya quedó superada, ya hemos considerado la variabilidad, en este problema realmente no varió nada, 2% varió el coeficiente global del lado izquierdo al lado derecho, pero bueno, si la variabilidad existiera, lo haríamos de esta manera. Y ciertamente es claro que si hubiera estado en régimen turbulento, hubiéramos obtenido o apreciado más esta variabilidad. Bueno, ¿qué sigue? Miren, les recuerdo lo siguiente. Yo ya les había comentado que los perfiles de velocidad pueden ser afectados cuando un fluido es calentado o enfriado durante el proceso de flujo. Y aquí hay un gráfico muy específico que ya les había mencionado antes en otro video, que es este, de cómo yo tengo un perfil parabólico para un tubo interior y este perfil se distorsiona dependiendo si a través del tubo se está calentando o enfriando el fluido. Y bueno, aquí lo interesante es que estas deformaciones afectan los coeficientes de película, tanto dentro del tubo como fuera del tubo, es decir, la región del tubo o la región circular y la región anular. Existen muchas maneras de corregir esta afectación y la más práctica fue a través de un factor adimensional de la viscosidad de bulto y la viscosidad de la pared.
Si ustedes revisaron alguna de las correlaciones, si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos manejando unas correlaciones en términos, ¿sí? Este sería, ahorita vuelvo a este lado, por aquí debo tener las correlaciones, entonces quiere decir que era más adelante, ¿verdad? Ok, aquí está la afectación. Bueno, aquí están las correlaciones. Esta es una correlación generalizada, no la que estamos manejando nosotros. Este es para régimen laminar. Bueno, aquí se introdujo la idea de tener la viscosidad de bulto y la viscosidad de pared. Entonces la idea era calcular la temperatura de la pared. Ya con esa temperatura de la pared calculábamos la viscosidad de la pared de ambos lados del flujo. La gran pregunta es cómo calcular esta temperatura de pared. Vean que aquí yo tengo el fluido caliente, aquí tengo el fluido frío, hay una resistencia HO de aquí hasta lo que viene siendo el tubo y luego una resistencia HI de acá. Fíjense que aquí ya se plantea que el flujo de calor, pues obviamente que obedece de esta forma, ¿no? Vean que este primer balance es hecho de aquí del bulto hasta la pared. ¿Sí? Perdón, este. Y es para la parte fría. Sí, 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 sí. Vean, esta primera es, disculpen porque yo lo tenía de la otra manera en mi cabeza. Sí, es de TC a T minúscula, es decir, de aquí hasta acá, con la resistencia correspondiente, ¿no? Y estas resistencias están aquí. Y luego irían de la parte de aquí, del TW a TC, que nada más habría una resistencia, ¿no? La RIO, en su defecto, esta cantidad. Bueno, de esta fórmula, sí, que les había comentado, ustedes pueden trabajarlo en su libreta y van a encontrar que tengo razón en eso que les comento. Ustedes pueden despejar la temperatura de la pared y vean que esto es lo que tenemos que manejar. Por otro lado, si el flujo fuera caliente, fuera por dentro de la tubería, esta fórmula ya no la puedo manejar, tendría que manejar esta fórmula. Me van a decir, y esta, bueno, son diferentes variantes dependiendo de qué información yo tenga. Entonces, aquí yo ya les estoy exponiendo de qué manera se calculan estas temperaturas de pared. Nada más que hay un gran problema. Yo hasta ahorita no había calculado ni H y HO porque habíamos dicho que la razón de viscosidades pues era 1. ¿Ok? Ahorita se lo presento acá. Este es el problema que tengo. Yo calculé una HI y una HO suponiendo que esta cantidad valía 1. Bueno, lo que se puede hacer es lo siguiente. Esto es lo que yo debería de hacer, pero no conozco los coeficientes de película. Entonces vamos a denotar con el nombre de phi A y phi P estos números. Vean, esta es la viscosidad por su índice A del ánulo. ¿Sí? En este caso es la viscosidad del glicerol a la temperatura calórica del glicerol, mientras que esta es la viscosidad del glicerol a la temperatura de la pared. Y esta razón elevado a la punto 14 llamamos phi A. Y bueno, esto ya sería la viscosidad del agua, P de pipe, ¿verdad? Del tubo, la viscosidad del agua a la temperatura calórica de la corriente fría, que es 24 grados, y esta sería la temperatura de la pared que todavía no conozco, ¿ok? La división y a la punto 4 y esto llamaríamos phi P. Bueno, fíjense que en este punto nosotros no conocemos estos coeficientes. Sin embargo, el libro nos recomienda lo siguiente, no lo hagan uno, denle el nombre de phi A o phi B dependiendo si está en el ánulo o en el tubo y lo pasemos al otro lado. Y lo que vamos a obtener es el coeficiente de película dividido entre ese phi A. Bueno, con ese número, que efectivamente es el anterior que habíamos calculado, vamos a calcular la temperatura de la pared. Ya teniendo la temperatura de la pared, ahora sí, evaluamos las viscosidades, evaluamos los phi que no conocemos y estos phi los multiplicamos por los coeficientes de película anteriores que habíamos obtenido de las correlaciones y ahora sí los coeficientes van a estar de manera apropiada. Gran pregunta, ¿es correcto el cálculo? Claro que no es correcto, es simplemente sería correcto si hiciéramos más iteraciones, ¿sí? Y esto nos llevaría a irnos acercando más a la temperatura de la pared. Bueno, el libro considera que con una iteración nos acercamos bastante. Bueno, ¿qué sigue?
Lo que sigue es calcular estos phi, vean, T, esta es la región del agua, este es el glicerol, A del ánulo. Y bueno, lo que tenemos que hacer básicamente es tomar el Nusselt, ¿sí? Multiplicar por la conductividad térmica. Vean que aquí estoy usando esta definición. Y dividir entre lo que viene siendo el diámetro equivalente. Ahí está. Este es el coeficiente que tenemos, que no es muy diferente al que tenemos arriba en las dos terminales, ¿no? Y bueno, ahora viene el del agua. Cortejo, que esté bien. K, diámetro equivalente, y Nusselt correspondiente. Correcto, ¿no? Ya hicimos el despeje. Bueno, recuerden que este lo corregimos. ¿Cómo lo corregimos? Lo tomamos de arriba y lo multiplicamos por el diámetro interior del tubo y lo dimos entre el diámetro exterior del tubo. Aquí no le voy a poner peso, no vale la pena, ya sabemos que esto ya lo vamos a mover. Miren, ya tenemos estos coeficientes, ¿sí? Divididos entre phi, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? Pues ahora tenemos que usar esta fórmula que dice lo siguiente. Dice que debo usar la temperatura calórica fría más el HO está aquí, entre el HO más el HIO que está acá, y luego lo tenemos que multiplicar por T calórica caliente, temperatura calórica caliente menos la temperatura calórica fría. Y ok, ahí está el resultado. ¿Qué acabamos de observar? Que el tubo está a 24 grados, que es la temperatura calórica de la corriente fría. Miren, era de esperar. Tenemos un coeficiente de película muy alto para el lado del agua. Y era de esperar que la temperatura de bulto, al tener tan buena transferencia hacia el tubo, pues esté prácticamente a la misma temperatura. Ciertamente que si yo le busco los decimales voy a empezar a ver las diferencias. 2410, 2386. Es bastante pequeña la discrepancia, prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a ver qué tanto afecta el que la temperatura por el lado del glicerol esté a 24 grados. ¿Qué ocupamos ahora? Ahora lo que ocupo es calcular estas viscosidades, tanto para el agua como para el glicerol a 24 grados. Vean que para el agua ni me debo de preocupar. De hecho, esta viscosidad, ¿sí?, del agua es la misma porque ya la había evaluado. Ok, generalmente uno evalúa a grados, ¿no? A 24, 25. ¿Y qué me falta? Me falta evaluar esta viscosidad. Voy a parar el video, busco el valor en las tablas y regreso y pongo el dato ahí. 24 grados centígrados, viscosidad. Listo, vean la enorme que es la viscosidad del glicerol a 24 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que el glicerol que estaba caliente, adyacente al tubo, que es calentado por que es enfriado, mejor dicho, por el agua, hace que la viscosidad cerca del tubo se disminuya, y esto hace que se vuelva muy viscoso en el tubo por el cual va dentro del agua. Esto, obviamente que me va a cambiar el coeficiente de película. Bueno, ¿qué sigue? Ahora ocupo calcular estos phi. Entonces, para calcular estos phi, tomo la viscosidad, la temperatura calórica, esta que habíamos calculado, y la voy a dividir entre esta que acabo de calcular y la voy a elevar a la punto 14. Ahí está. Vean el factor de corrección, ¿no? Es de punto 80. Lo mismo voy a hacer aquí. Prácticamente uno, no había nada que corregir en el agua. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Fíjense que ahora lo que yo tengo que hacer es estos valores multiplicarlos por los phi correspondientes. Este es el phi A y este es el phi T. Quiere decir que si yo lo multiplico por el phi A, me da el HO, que sería este. Y vean cómo disminuye más todavía el coeficiente de película. Y agarraría este phi y lo multiplicaría por este de abajo, el corregido, ¿no? Ok, eso me daría. ¿Qué hago con estos dos coeficientes? Pues lo mismo que ya hemos hecho antes, los inversos correspondientes, y ya quedó. Ya de alguna manera todo lo que sigue posteriormente es lo mismo que habíamos hecho. Obviamente que el tamaño propuesto era de 1270
2 es el cálculo y el propuesto lo debo tener. Aquí tendría que hacer un pequeño ajuste nada más a través del solver. Y ahora sí, ¿no? Ahora yo veo que el L final 1320, el propuesto 1320 quedó perfecto, ¿no? Ahora vamos viendo las horquillas. ¿Cuántas horquillas? 110 horquillas. ¿Cuántas tenía anteriormente después de haberlo corregido? Ok, por aquí debe estar 82 horquillas. Ok, vean, aquí el haber considerado que el coeficiente global variaba a lo largo del intercambiador no tuvo ningún efecto, por lo que ya les comenté. La correlación autoelimina la viscosidad y no termina afectando en nada el cálculo del coeficiente de película. Es decir, la primera idea o el primer enfoque riguroso no funcionó, no nos aportó nada diferente, se mantuvo el valor. Sin embargo, después de considerar que puede haber afectaciones por la variación de temperatura en la pared con respecto a las condiciones de bulto, en la viscosidad específicamente, lo hicimos y que encontramos que pues sí, efectivamente, ¿no? Ocupamos más áreas de transferencia, 367 metros cuadrados comparado, ¿sí? Al el no hacerlo. Y la pregunta es, ¿cuál será el cálculo más adecuado? Pues obviamente que este nuevo que les he presentado, ¿no? Estamos siendo el más estricto al momento de hacer los cálculos, tomando en cuenta más consideraciones al respecto. Y bueno, este es el resultado esperado, ¿no? Perdón, esta cosa va aquí abajo. Ya no voy a hacer el análisis de las afectaciones, ¿no? De que si uso un banco, dos bancos, ¿sí? Obviamente que puede cambiar, ¿sí? Respecto a un cálculo y el otro cálculo, ¿no? En resumen, ¿sí? Ya tenemos una metodología más completa, más estricta, ¿sí? Y fíjense que la importancia de entender todos estos conceptos de transferencia de calor a lo largo de todo el curso, recuerdan cómo empezamos hablando de un flujo de calor, la ley de Fourier, y luego hablábamos de un coeficiente H de manera indiscriminada, al cual solamente le dábamos un valor y éramos muy felices, lo metíamos en la ecuación y todo perfecto. Y luego ya empezamos a hablar que no, porque la transferencia de calor no era unidimensional, que podría ser multidimensional, que podría haber otro tipo de combinaciones o mecanismos de transferencia de calor, y eso nos llevó a la unidad 2, ¿no? Transferencia de calor en sistema multidimensional. Y se complicó más la cosa cuando empezamos a ver la transferencia de calor en un material que se mueve, es decir, la transferencia de calor en un fluido. Y luego nos metimos más a profundidad con este tema a través de analizar cómo el campo de velocidad afecta a estos coeficientes de velocidad y analizamos dos mecanismos, el convectivo forzado y el convectivo natural. El convectivo forzado pudimos obtener una serie de correlaciones para la placa y vimos que para el caso de tubo había unas correspondientes, que de hecho son las que estoy utilizando acá, y para el natural un poquito todavía más complejo, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de equipos, estamos hablando de algo macro, es decir, tenemos un flujo enorme de ciertos materiales que queremos que intercambien de calor, tenemos los tubos y luego empezamos a revisar cada uno de estos efectos. Fíjense que aunque ya no nos metemos a un nivel microscópico, es decir, no estoy tomando los balances microscópicos de energía y de momento y de continuidad, es decir, no los estamos resolviendo, no dejamos de platicar de estos aspectos, ¿no? De cómo si el perfil de velocidad se distorsiona porque el fluido es calentado o es enfriado, tiene un efecto significativo y puede afectar bastante en el diseño. Todavía fíjense que en la ecuación de diseño del intercambiador usamos un análisis diferencial. Entonces fíjense que a pesar de que no nos hemos, estamos hablando ya de diseño de equipo, no nos hemos despegado o apartado de muchos de los conceptos que hemos visto. De hecho, los ocupamos para tomar las mejores decisiones. Y en un intercambiador de calor, no basta con que el intercambiador tenga una buena transferencia de calor, ¿sí? Podemos hacer bastantes configuraciones donde podamos extraer la mayor cantidad de calor de una corriente. El gran problema que vamos a tener es que estos flujos tienen que ser movilizados a través de un dispositivo. Y estos dispositivos sean bombas, sopladores, ventiladores, como le quieran llamar, pues me va a generar un gasto de energía que hemos denominado trabajo.
Y no me importa cómo voy ese trabajo, si porque como un combustible o porque la tomo una red eléctrica, pero eso a mí me genera un consumo. Y ya se dieron cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Meter una cantidad de flujo en serie, ¿sí? Que en paralelo. Les aseguro que no es lo mismo este mismo sistema como yo se lo estoy planteando, ¿sí? Usando un banco en serie a usar dos bancos donde divido la mitad del flujo. Es más, creo yo que el video no es tan largo, eso espero. Y vamos a analizar ese aspecto. Fíjense, uso un solo banco y si uso un solo banco, ¿ocupo cuántas? 110 horquillas. ¿Cuánto trabajo potencia de bombeo requiero? Requiero 84, lo vamos a redondear. Voy a quitar estos datos ahora. Ahora voy a poner la mitad de flujo, nada complicado. Pongo un 1 aquí, me cambian todas las cuentas. Espero que no hayan cambiado mucho los valores, las temperaturas calóricas. Eso me puede meter en un aprieto. Vamos a ver. 45 y prácticamente 24. Esto sigue igual. La temperatura de la pared sigue siendo 24. No me afectó en nada. Perfecto. Todos estos cálculos que tengo aquí, donde me podría preocupar, ya está resuelto. Y se vale. Ahora vamos viendo. ¿Cuántas horquillas ocupo? Ocupo 56 horquillas. Son dos bancos, sería por dos, serían 112 horquillas, dos horquillas más, vamos a ver la potencia. La potencia es de 10.65 por 2, porque son dos bancos, cada uno ocupa una bomba. Vean cómo se redujo la potencia de bombeo. Ahora vamos a hacer el mismo experimento usando tres bancos en paralelo. Entonces ya no pongo uno, pongo dos entre tres para que sea una tercera parte. Pido al solver que resuelva la longitud. Recuerden que la correlación depende de la longitud y todo se tiene que recalcular. Reviso las temperaturas calóricas que no hayan cambiado bastante. Si cambian, pues reemplazo los datos. Esperemos que no. Ok, aquí ya voy. 45 y 24. No han cambiado. No afectó este cambio que yo hice. Temperatura de la pared, eso también me interesa. Sigue siendo los 24, no brincó a 25. No vale la pena buscar en la tabla un nuevo cálculo. Y bueno, vamos viendo las horquillas, 38. Y fíjense que 38 por 3 son son 114, es decir, 4 horquillas y yo trabajo en paralelo. Vamos a ver la potencia de las tres bombas. 3.2 por 6. Vean, yo ahora ocuparía, esto está mal, este es 0.2 por 3, no por 6. Fíjense, ahora yo ocupo un sistema de bombeo de las tres bombas de 9.6 caballos. Entonces es bastante manejable de esta manera, ¿no? Volvemos a obtener el mismo efecto. Ustedes dirán, oiga, y si usted sigue dividiendo, ¿no sería mejor? No, porque recuerden que las bombas individuales tienen un costo. ¿Sí? Y aparte, aunque estamos minimizando el uso de energía, porque recuerden que este HP se refiere nada más al consumo de energía, pues cada bomba por separado tiene un valor estándar. Obviamente que una bomba entre más caballaje, pues más compleja es, más costoso, pero aún así el tener diferentes bombas implica diferentes gastos por cada bomba. Y lo otro, aunque las horquillas que estamos agregando no son tantos, obviamente que el costo fijo también se va incrementando en ese aspecto. Entonces fíjense que tenemos que balancear los costos, ¿no? Lo que sí me queda claro es que mientras yo vaya repartiendo este flujo en bancos, dado que el fluido es bastante viscoso, en primera instancia me está conveniendo. ¿Qué nos faltaría para poder tomar una mejor decisión? Que todas estas cantidades se volvieran dinero. Si todo esto se volviera dinero, sería bien fácil de establecer cuál es el escenario que más me conviene. ¿Cómo sería? Por ejemplo, primero, ¿cuánta agua ocupo? ¿Sí? Esa agua me genera un costo adicional. Les recuerdo que esta agua viene en una torre de enfriamiento. Sí, sí me genera un costo adicional porque si mi sistema de tratamiento de agua no está ampliado en mis necesidades, habría que extenderlo. Aparte, no sé si tenga todavía la capacidad de bombeo. En lo que ya tengo, si no lo tengo, quiere decir que ocupo instalar una nueva bomba para mover esta agua. Entonces, de alguna manera ya me está generando costo en la parte del agua. Aparte,
ocupo comprar las horquillas. Ya se dieron cuenta que entre más divida la corriente, más horquillas ocupo. Pero pues el costo de las bombas pues, de energía de bombeo va disminuyendo. Eso también es bueno. Quiere decir que si es con energía eléctrica voy a consumir menos energía eléctrica. Pero esto implica que tengo que comprar más bombas. El primer escenario es una bomba, dos bombas, tres bombas, cuatro bombas y así puedo seguir. Entonces, a cada una de estas características que les estoy platicando hay que convertirlo en dinero, sumar todo el dinero, todo lo que se les pueda ocurrir, espacio, aislante. Y ahora sí, tenemos un escenario global. Y la gran pregunta es, ¿cuánto me cuesta a mí enfriar la corriente de glicerol? Y ya, esto se puede llevar a una cantidad de dinero, ¿no? Y debe haber una razón muy importante por qué el glicerol se tiene que enfriar, si no nos enfriara, o si no lo mandáramos a un tanque y dejáramos que el ambiente se encargara de enfriarlo, ¿no? De alguna razón muy fuerte tiene que existir antes de tomar este tipo de decisiones. Vean que ya la materia se vuelve algo más tangible, algo más como si estuviéramos en una planta industrial, algo donde tenemos que tomar decisiones de sí a lo más grande, a lo más pequeño, usa este material, cambia las dimensiones, cambia este tipo de bomba y todavía ni siquiera nos metemos a aspectos más específicos, qué bomba elegir, los accesorios que estaban hablando, rotámetros, válvulas. Entonces, ya estamos en un punto dentro del curso que nos acercamos un poco más a la realidad con la que ustedes se podrían encontrar si trabajaran dentro de una planta industrial, en un proceso dentro del área de ingeniería química. Eh, claro, ¿no? Hay veces que esta información no la van a ocupar y solamente en función de lo que ustedes conocen pueden detectar problemas. Imagínense que se diseña el intercambiador por fuera, en el extranjero, lo traen y no funciona. No le está dando el rendimiento, la recuperación de calor esperado. Entonces ustedes pueden revisar manómetros, ver caídas de presión, usar un poco de la información que hemos utilizado en el curso y revisar cuál es el problema, ¿no? Hay veces que el mismo banco, si ustedes lo acomodan de forma diferente, una configuración diferente, pueden obtener mejores resultados, ¿no? Y eso no lo van a saber hasta que esto lo plasmen en una hoja, hagan una propuesta de diseño, hagan los cálculos correspondientes y van a tener un mayor control de lo que viene siendo su operación. Bueno, no quiero alargar más el video. Les reitero una disculpa del video anterior. La verdad que estas clases me están costando más trabajo porque, primero, pues no tengo un pizarrón para explicárselo de una manera indicando con mi dedo, miren aquí y este defecto. Simplemente pues tengo una hoja en Word, una hoja en Excel y a través de ella me voy navegando y bueno, en esta parte yo siento más la necesidad de escribir, de dibujar junto con lo que digo, pero para suerte ustedes, aunque no me lo crean, ahora la información siento que la tenemos más organizada. Miren, generalmente genero una hoja de cálculo, pero esta vez me preocupé por etiquetar, poner unidades, dibujos, porque sé lo complicado que es para ustedes y lo tedioso que es ver un video tan largo para hacer un cálculo correspondiente de alguna necesidad en específico. Y yo cierro diciendo lo siguiente, ¿no? Estoy concluyendo un termo intercambiador de calor de doble tubo bajo un enfoque riguroso y bueno, no es la única variante. Voy a platicar de otras posibilidades que podemos tener. Luego voy a pasar a los intercambiadores de tubos y coraza. Y creo que terminaremos con evaporadores, ¿no? Ya estamos casi a fin del curso. Y quiero que quede bien claro que en dado caso de dejarles un proyecto final y pedirles el diseño de un sistema, de un proceso, les agradeceré que ustedes me muestren que estuvieron revisando diferentes variables del proceso y que tomaron la mejor decisión. Y de ahorita se los digo. Un diseñador no puede llegar con un solo cálculo con su jefe. ¿Sí? Porque el jefe le va a preguntar, ¿y qué pasa si cambio la presión del vapor de calefacción? ¿Y qué pasa si varío el flujo de mi materia prima? ¿Y qué pasa si cambiamos este arreglo por este otro arreglo de intercambio de calor? Ustedes van a tener que tener respuesta a todas esas preguntas. ¿Qué mejor que ya tener todo su catálogo de posibilidades? Y sobre ello poder tener una respuesta más clara, ¿no? Entonces, bueno, corto video aquí y ya en la siguiente clase vamos a
platicar otro tipo de configuraciones de este tipo de intercambiador.